Bueno, buenos días a todos. Es de verdad un placer, mi primer evento después de 3 años intentándolo, Ana, así que mil gracias. Bueno, hoy la mesa se titula Co-creando una nueva economía al servicio de las personas. Y al final, cuando pensamos en co-creación, podemos pensar que simplemente es colaborar. Pero para colaborar, todo grupo de personas tiene que tener un fin, una misión, una meta. Y para eso el ser humano siempre tiene que liderar desde la visión. Hacerlo es muy difícil, o sea, pensar que hacer cosas con otras personas puede funcionar y puede estar colaborando, pero de verdad llevar ese cambio, involucrar a personas para generar un cambio mayor, es algo bastante complicado, porque tienes que trabajar alrededor de muchos egos. Entonces, la mesa de hoy va a ser, vamos a intentar hablar y dar algunas ejemplos prácticos y algunas recomendaciones y fracasos de cómo es liderar el cambio sistémico a través de otras personas. Me presento, soy Pablo Sandofemia, CEO y cofundador de Bridge for Billions. Empecé hace 10 años, bueno, en realidad hace 12 años, lancé hace 10, justo cumplimos 10 años ahora en agosto. Y tengo otro sombrero, que es el de Emprendes, que es la Asociación Española de Organizaciones de Apoyo al Emprendimiento. O sea, incubadoras, aceleradoras, todo tipo de entidades que apoyan a emprendedores a formarse. Y en la mesa tenemos a dos ponentes que también han liderado el cambio a través de otras personas. Entonces, Xavi lo ha estado haciendo y lo sigue haciendo en temas de vivienda. Ahora les voy a dar un minuto para que se presenten un poco mejor. Y Estefanía lidera el cambio en el territorio a través, con un foco tanto con temas climáticos como foco en perfil joven. Entonces, os voy a dar simplemente la palabra para que os podáis presentar y ahora vamos a empezar con preguntas de cómo habéis liderado ese cambio y cuáles son esos retos. Si quieres empezar, Xavi. Bueno, muchas gracias, Ana, otra vez, y Óscar. Bueno, para mí hablar 2 veces, ¿no?, en este evento, pues ya es como un gran reto. Yo soy Xavi Mauri, ayer ya me presenté un poco. Mi trayectoria empieza en el sector privado, en vivienda, trabajando con bancos, justo en la burbuja inmobiliaria. Todo el mundo tiene un pasado, ¿no? Ayer ya lo vimos. Después pasé al sector público, primero en ámbito de juventud y posteriormente juventud, vivienda y después vivienda. Y posteriormente pasé al tercer sector. Por tanto, tengo una conocimiento. Y ahora estoy en una fase como autónoma, dando soporte a terceros. Y soy gerente también, o sea, de forma autónoma y externa y parcial, de una federación de promotores sociales de vivienda, tanto públicos, fundaciones, cooperativas y privados. Por tanto, es el ecosistema de promotor social de Cataluña. Vale. Vale, ¿se me escucha? Ha sido una sorpresa estar en esta mesa, pero estoy emocionada. Espero que me preguntéis un montón de cosas, que me encanta hablar si habéis estado conmigo estos días. Así que, nada, mi nombre es Estefanía Liaño, soy de Cantabria, Santillana del Mar, y bueno, soy la presidenta de una asociación juvenil ubicada en el Valle de Cabuérniga, que se llama La Bardal, y principalmente buscamos la promoción de la participación democrática de la juventud vinculada al medio rural, entendiéndolo con la propia dignificación de la calidad de vida tanto de la gente joven como de todos los actores involucrados en el territorio. Tenemos 5 prioridades claras. Buscamos el respeto de las identidades diversas de la gente que vive en los pueblos, entendiendo de que no hay ningún pueblo igual. Y con ello tampoco hay personas iguales en los pueblos. No se puede ejecutar ningún cambio sistémico, ningún cambio de cualquier índole si no involucras a la comunidad, si no involucras la cultura del propio espacio. Y por eso para nosotros es como la base primera de cualquier actividad, programa o desarrollo que realizamos en el territorio. La segunda es promover el acceso a servicios básicos y a derechos básicos, entendiendo que independientemente de donde viva una persona, merece tener unos servicios y derechos básicos. Esto es
fundamental. Yo creo que se lo he dicho a todo el mundo estos días, de que independientemente de que, o sea, que es evidencial que no puedes tener los mismos derechos que las personas que viven, bueno, sí, los mismos derechos sí, pero las mismas oportunidades que la gente que vive en las ciudades, todas y todos merecemos unos mínimos viables de vida. Creo que es una deuda que tenemos entre todas, ¿no? Al final siempre se lo estaba diciendo a la gente, ¿no? De dónde viene la comida que nos alimenta o dónde queremos que siga viniendo la comida que nos alimenta, ¿no? Que a veces no se nos tiene que olvidar hacia dónde puede tornar ciertos sistemas alrededor de la vida en el pueblo. La tercera prioridad que siempre tenemos es el desarrollo y refuerzo de una cultura de participación. Esto me encanta enseñárselo a mis jovenzuelos, diciéndoles que tenemos la herramienta más poderosa todo el rato con nosotras presentes, que es nuestra voz. Podemos ir donde queramos con ella y podemos ser agentes de cambio, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa que me enorgullece ir por todos los pueblos, sobre todo porque operamos en Cantabria, y enseñarles de que podemos hablar más allá del alcalde de nuestra escuela, ¿no? Que al final empezamos a recogerlos desde los 15 años, entonces como, wow, puedo ir a hablar con el alcalde, wow, puedo ir a hablar con la dirección general. De hecho, este fin de semana estaba en Granada, que coordinaba la conferencia de cambio climático de la juventud en España, que luego pues todas esas propuestas van a la COP con la delegación española, y llevaba mis popuelas y les digo, mira, ahí está la ministra de Juventud, os voy a presentar. Se ponían súper nerviosas de cómo yo, una joven de 17 años, puedo hablar con un tomador de decisión de una manera tan directa, ¿no? Yo creo que hay que eliminar esas barreras, ¿no? De podemos ir a cualquier espacio a hacer uso de nuestros derechos, y es precioso, ¿no? También acompañar en el proceso. Bueno, no me extiendo más, pero la cuarta sería poner en el centro la soberanía y la protección del territorio. No podemos hacer todo lo que estoy manifestando ahora mismo si no tenemos en cuenta de todo lo que tenemos que proteger, ¿no? Entendido como un poco también desde la pata más climática, ¿no? De que sí estamos viviendo una crisis climática, es evidencial, creo que solo hace falta salir y vivir en la calle para ver todos los cambios y fenómenos que están siendo alterados. Entonces, por ello, todo lo que se tiene que hacer en materia de propuestas por la mejora de la calidad de vida de los pueblos tiene que ser atendiendo de que queremos protegerlos, ¿no? No queremos que se destruya sin miramientos y sin, lógicamente, tener en cuenta como toda la soberanía del mismo. Y la última es muy sencilla porque es algo que intercepta las otras cuatro, que es las redes, asociacionismo y multinivel. Creemos que tenemos que estar en colectivo, siempre la lucha fue juntas, nunca fue de manera individual. De hecho, una frase que me encanta siempre es de que si nosotros somos pocos, ellos son menos, ¿no? Entonces es como algo que me integra como persona, de podemos ir donde queramos, y luego para nosotros es importante estar desde lo local, autonómico, nacional y europeo, ¿no? La verdad es que me enorgullece saber que Matías, un compañero mío, está dentro del Consejo Asesor del Consejo de Europa, ¿no? 30 de los jóvenes elegidos de los 46 países miembros de la Comisión Europea, y literalmente una asociación pequeñita aquí de Cantabria está redactando las próximas recomendaciones de juventud para los próximos años de la mano del Comité de Ministros. Entonces, pues bueno, ¿dónde está el límite, no? Entonces, un poco sería esa la presentación y seguimos ahora. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a empezar, y quiero simplemente poner el contexto cuando os pongo una analogía. Si yo os dijera vamos a escalar una montaña, hay personas que decidirían escalar la montaña si les parece atractivo, o si desde abajo, pues ellos por el motivo que sea, pues ya sea por generar músculo, por la experiencia, porque lo han hecho antes y les ha gustado, pues ahí habrá gente que diga sí, me apetece, y otra gente que no. Cuando tienes que liderar un cambio, sobre todo un cambio social, es importante liderar desde la visión, ¿no? Entonces, cuando piensas que esa visión es esa cima, ¿no? de la montaña, pero la realidad es que desde abajo todos vemos la montaña de forma diferente. Todos proyectamos cómo va a ser ese viaje de forma diferente. Entonces, hay una de las cosas que en los ejemplos que vamos a ver, al menos desde mi punto de vista, han sido clave. Son 3 palabras que justo hablaba con Daniel Truran, y me decía que le había ayudado, y lo voy a compartir, y es un concepto que yo aprendí hace como 3-4 años, y al final es que el ser humano, si decidimos, ¿no?, escalar esa montaña,
para poder hacerlo tenemos que entenderlo. El concepto está en inglés, es get it, want it, can do it, ¿no? Entiendes, quieres y puedes hacerlo. Como grupo, si tú no entiendes qué es esa montaña, si no la ves, básicamente, es imposible escalar. Si tú quieres liderar el cambio y no estás entendiendo cuál es esa foto final, va a ser imposible que te metas y que de verdad lo hagas de una forma pues que añadas valor. Puede que lo hagas, pues igual que hay gente que se mete en una escalada simplemente porque quiere hacerlo o porque le apetece o porque está contento con la gente que lo hace. Y muchas veces, ¿cuántas personas trabajan con nosotros simplemente por esas razones? Pero para liderar el cambio necesitas otros líderes y para poder liderar necesitas que la gente entienda de verdad cuál es esa visión. Después el siguiente es el want it, ¿no? De verdad quieres. ¿Cuál es la motivación que está detrás de ti, ¿no? De grupo, ya sea individual, un colectivo, ¿no? Una organización? ¿Qué es lo que gana tu organización? Y no es tanto la pregunta ¿quieres escalar?, sino ¿qué significaría éxito para ti arriba, encima de la montaña? Y si tú me dices que lo que significa éxito para ti es algo que yo también creo que es éxito, pues entonces estamos alineados. Y el último, que es el más difícil, porque no sabes si va a poder escalar la montaña. Pero entonces ahí miras atrás y miras lo que las personas han hecho, miras su track record y después también ves cómo van, les monitorizas para ver cómo van avanzando. Entonces este marco, que es súper sencillo, a nosotros desde Bridge for Billions y desde Emprendes nos ha ayudado muchísimo para liderar pues cambios, no solo imponiendo, ¿no? Y no a través simplemente de la motivación transaccional de qué ganas, porque al final lo que acabas haciendo es que la gente se une por diferentes razones y se unen durante un tiempo corto, siempre y cuando les merezca la pena y algo pues ganen, pero cuando lideras de verdad un cambio sistémico tienes que liderar desde esa foto final. Entonces voy a hacer la primera pregunta y es para Xavi, que es ¿cómo has utilizado el poder de la visión cuando tienes y has trabajado con actores desde pues, la administración, propietarios, diferentes organizaciones del tercer sector, para de verdad pues llevar a cabo un cambio significativo? ¿Y cuáles han sido esos retos principales alrededor del ego? O sea, cuando tú empujas una visión y la gente a veces no entiende o no quiere o básicamente hay diferentes intereses, ¿qué es lo que, cómo has interactuado y cómo has resuelto el tema del ecosistema? Me encanta esto del ecosistema. Bueno, es una pregunta. Bueno, cuando decías lo de entender, quieres, puedo hacerlo, también hemos pensado mucho de que quizá no sabíamos que lo podíamos, o sea, con que no sabíamos que no lo podíamos hacer, por eso se hizo, ¿no? O lo que, en este caso es Hábitat 3, sobre todo una fundación que nació de cero y ahora es una entidad que gestiona 1.500 viviendas, ha comprado 300 y está haciendo promoción y está trabajando de forma sistémica, aunque a veces no se da cuenta que lo está haciendo, pero es así. Entonces, primero es una visión del tercer sector de crear un instrumento que es Hábitat 3. Entonces ahí es como diferentes entidades se dan cuenta y participando de forma colectiva de que hay necesidad de hacer un cambio. Esto viene de la crisis financiera 2008 que se arrastra hasta el 2, bueno, incluso ahora podríamos decir que se arrastra, y no solo pedir sino actuar. Por lo tanto yo creo que el tema de la acción es importantísimo, dar este paso de que hay que actuar. Entonces yo en ese proceso no estuve muy implicado, fue muy complejo, por lo de los egos, las posiciones, entidades que dicen, bueno, yo ya estoy haciendo vivienda, ¿por qué tenemos que crear una entidad? Entonces hay una fase dura, pero también de generosidad, de cesión, y cuando se crea, que es cuando yo de verdad entro ahí, es que empezamos a hacer, sin saber bien cómo lo teníamos que hacer, y empezamos a, primero, colaborar social público, el privado aún no entró. Pero sí que empezamos, bueno, sí, con los propietarios. Entonces, sí que hay una visión de largo plazo, pero tampoco está tan clara, porque con que no eres nada, es muy ambicioso decir, vamos a hacer este cambio, con lo cual sí que tienes que tener como la estrella polar allí, pero tampoco la puedes decir muy claramente, porque si no, la gente no se lo cree, ni tú mismo sabes, pero sí que tienes que tener como esa dirección
Y entonces, en este caso, yo hablo de nuestro caso, fue actuando, es decir, con pequeños acuerdos, en este caso sí que sería interesado, pero siendo muy generoso en el sentido de no tener una visión de apropiación, que no es fácil, porque lo lógico, lo normal es los egos, lo estoy haciendo muy bien, vamos avanzando, pero sobre todo siendo muy generoso en el sentido de que tienes que tener la visión de que lo que estás haciendo no es para esa organización Hábitat 3, sino lo estás haciendo para todos, o sea, en el sentido que estás creando algo que tienes que ser generoso. Por ejemplo, un ejemplo, nosotros creamos unos contratos de cesión y de alquiler que eran bastante diferentes por el modelo, porque captábamos de propietarios y después lo volvíamos a alquilar a personas. Eso no está en el orden del mercado, ¿no? Y entonces en mi organización decíamos, ostras, lo hicimos, fue complicado, y entonces alguna organización nos preguntaba, oye, ¿cómo lo habéis hecho? Y yo decía, dárselo, ¿no? Y habían resistencias internas de decir, ostras, eso es un know-how. Y decimos, ya, pero es que nosotros queremos crear un estándar, por tanto necesitamos explicarlo, incluso decía, pongamos en la página web, que se copie todo el mundo, porque no estábamos hablando de nosotros, sino estábamos hablando de todos, ¿no? Entonces, poco a poco, ir haciendo, por tanto, en este caso fue como una visión a largo plazo, pero después muy operativamente. Entonces, tuvimos suerte de que hicimos proyectos que fueron funcionando con muchas dificultades, porque, por ejemplo, económicamente pasamos momentos muy duros, pero fuimos convenciendo, en este caso, el primer acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona, se fueron incorporando más ayuntamientos, convencimos a propietarios privados, ahora mismo hay ya más de 500 propietarios privados que han cedido, se les ha alquilado la vivienda. Y entonces es un liderazgo en este caso que también tiene una particularidad, porque es muy distribuido, pero sí que en este caso había una persona que no era yo, que era la presidencia de nuestra fundación, que por prestigio tenía mucha influencia, y entonces era como una persona que y aún es así, que se la escucha mucho. Entonces, tener una persona que pueda influir de forma en el sector también es muy relevante. Total. Solo voy a ir intentando como encapsular mensajes, y una de las cosas es definitivamente tener personas que lideran desde la visión y a las que las personas, ¿no?, les pueden escuchar, y después la generosidad de cara a pensar, ¿no?, si yo estoy escalando esa montaña con vosotros y hay personas pues que pues no sé, no pueden coger peso porque tienen un problema en la espalda, pero son clave para manejarse en el mapa, tú tienes que tener esa generosidad de, bueno, yo puedo, cojo 2 mochilas, y en ese poder, cuando se necesite el mapa, pues esa persona va a ser clave, ¿no? Lo que quiero decir es, cuando piensas muy a corto plazo y cuando se colabora y se co-crea con otros actores, siempre desde el corto plazo y siempre desde la transaccionalidad y no desde el largo plazo y desde la visión, la generosidad se ve como, pues como dices, algo tonto, algo que no estabas, ¿no?, pensando en líneas de mercado. Entonces ese poder de poder entender que la generosidad, lo que se trata es pensar a largo plazo y permitir que otros actores que ahora mismo no pueden, se van a unir contigo a largo plazo. Entonces vamos a pasar con la asociación Lavardal, con Estefanía. La pregunta que te quería hacer es, cuando, o sea, desde la juventud, ¿no?, desde la asociación, ¿cuáles han sido vuestra experiencia en intentar liderar a diferentes personas que sean muy diferentes, ya sean pues personas pues menos jóvenes, personas, las instituciones? ¿Cómo habéis liderado ese cambio y cómo hacéis que otras personas os escuchen, entendiendo que al final pues el cambio en el territorio, los objetivos que tenéis, es algo que definitivamente es a largo plazo? ¿Y qué retos habéis encontrado, sobre todo en esa gestión de los egos, sobre todo con perfiles más mayores? Gracias. Vale, empezando, ¿cómo ha sido liderar ese cambio? Uy, perdón. Sí, vale. Empezando por cómo ha sido liderar ese cambio, creo que precioso. Yo a todo el mundo que le explico lo que hago, lo hablábamos ayer en la comida de, joder, se te ve ilusionada. Yo creo que es lo más bonito, ¿no? Es estar dedicándote a algo que te apasiona y que te motiva a seguir por todas las
porque van a venir muchas dificultades y hay que seguir en ese trayecto. Entonces, lo primero es precioso, liderar ese cambio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues una cosa también que se lo comento a algún par de personas estos días, que me enorgullece sobre todo es verlo un poco lo que pasa a medio plazo con la gente con la que les formamos, les empoderamos, trabajamos con el territorio. Estaba hace un mes en Rumanía, teníamos la Asamblea General del Consejo de la Juventud de Cantabria y tenía que llevar 2 delegadas. Y digo, no tengo problema, hablo con mi consejo salvadoranista, ¿no? Que hemos generado un consejo de 11 jóvenes de 15 a 18 años que trabajan directamente con nosotros, que se han ido formando a lo largo de estos años. Y digo, va, Isone e Inés, y no sabéis lo bonito que es, porque justamente fue con las 2 chicas que bajé a Granada, decir, oye, pues ¿cómo te fue? Y me dijeron, ¿cómo es que estás en la verdad? La preguntaba, ¿no? A Isone y a Inés, siendo tan joven, ¿qué hace para que te quedes? ¿No? Porque una de las preguntas que siempre subyace en el territorio es ¿cómo llegáis a la gente joven? ¿No? Es como algo inhóspito, ¿no? Pues puedo explicar más tarde si queréis cómo llegamos. Pero les dijo, porque me dejan tomar decisiones. Qué importante es tener a la gente que involucras al lado tuyo, no en un nivel inferior, sino tenerlas sentados en la mesa como otra gente más, como otro stakeholder, como otro grupo de interés que es necesario para el cambio y que realmente se vean que están al lado tuyo. Entonces, lo hacemos primero pues sentándoles al lado nuestro, acompañándoles, porque de nada sirve, un poco lo dicen, ¿no? La juventud resolverá los problemas del mundo y les empujas ahí. No, nosotros, aparte de que sigo siendo joven, aparte de que voy a un grupo más joven, pues les sigo acompañando. Y luego, pues también como uno de los retos que en tema de juventud, como es lo que nos ayuda es ponerse al lado, yo recuerdo hace 4 años cuando empezamos a liderar el proceso de en el Valle de Cabuérniga no hay sistemas de depuración, todos los vertidos van al río oye, pues vamos a empezar un proceso de vamos a poner sistemas de depuración. Es como no podemos seguir permitiendo, por respeto nuestro y por respeto al territorio, de que sigan yendo los vertidos al río. Entonces el primer reto que nos encontramos fue de que el alcalde no nos quería sentar a una mesa de diálogo, ¿no? Aquí vienen los jóvenes a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Que suena así un poco como fue. Entonces tuvimos que buscar financiación para pagarnos un facilitador y poder ir a esa reunión con una persona externa que no nos liderara, pero que nos pusiera a la misma altura, ¿no? Que siempre hablamos de dónde estamos cada uno en el momento de cambio. Ahora mismo vamos a firmar convenios con el ayuntamiento, estamos liderando proyectos conjuntos, quiero decir, como que hay una evolución, pero claro, lógicamente en los primeros momentos siempre hay miedos, ¿no? Y incertidumbres de qué me van a contar a mí, unos chavales en aquel entonces tenía 18 años, ahora tengo 22, no ha cambiado mucho, pero sigo siendo joven. Y un poco pues, con retos igual de tomadores de decisión como más de gente más adulta, pues siempre te encuentras, ¿no? De eso, de inferioridad, ¿no? De cómo me van a decir a mí algo que yo ya debo de saber. Entonces, creo que los mayores retos y en gestión de egos pueden ser como esos 2 casos. Una buena noticia, antes de pasar a la siguiente pregunta, es que ya hemos conseguido una depuradora para Barcenillas, nos queda la Ducieda, pero bueno, que los cambios van y que hacemos un montón de ruido. Si nos seguís en redes y me tenéis de cerca en algún movimiento, vamos con todas. En 2023 me acuerdo que nos decían que no, me acuerdo que fui a la Dirección General de Aguas y Puertos y me empezaron a explicar cómo entró el agua en las casas, como, bueno, evitando la temática, pero hace un par de meses conseguimos en el pleno del ayuntamiento que hubiera dinero para empezar con ello. Entonces, bueno, también para dar como luz, ¿no? De que estamos aquí y que vamos consiguiendo cosas. Total. Pues muchas gracias y también por recapitular. Hay algo que has mencionado, Estefanía, es al final cuando tú co-creas, no estás creando desde cero 50%, no, imaginaros 2 personas, 50%, 50%. O sea, cuando menciona, ¿no? Yo pongo a las personas con las que quiero tomar esas decisiones, con las que quiero liderar al mismo lugar. Estefanía, tú ya tienes una visión de lo que está mal, lo que tú quieres cambiar, pero esa visión la compartes, permites a otras personas añadirse y a partir de ahí co-creas. A veces la gente piensa que co-crear es 50-50, pero los líderes traen una visión y la hacen
hacen al resto de personas partícipe. Y después, otro de los temas que has mencionado que es la labor de entender que en todo grupo se necesitan el rol del facilitador, el rol de las personas que son capaces de crear puentes, porque es muchas veces muy difícil ser el que está marcando la visión, ¿no? Y también el que está facilitando y el que está gestionando muchas veces egos. Al final, liderar el cambio más sistémico requiere unir a muchas personas alrededor de una visión. Y voy a dar simplemente un ejemplo. Cuando hace 4 años fundé Emprendes, Sara está aquí, recuerdo una frase que me decía: esto se ha intentado 3 o 4 veces en España, esto es imposible. Todo el mundo queremos lo mismo, pero esto no va a ser. Tanto ego de tantas organizaciones, eso no va a ser capaz. Y una de las cosas que creo que fue clave es entender que si todos de verdad queríamos lo mismo, lo que teníamos que ser capaces era de generar un espacio para que todos viéramos nuestros intereses, ¿no? Y no entender cuál es nuestra posición, sino qué es lo que nosotros queremos. Y desde ese proceso, definitivamente es cierto que ha habido muchos retos, pero si yo hubiera plasmado un rol de lo que yo quiero es esto, en vez de intentar actuar de facilitador de esa visión, Emprendes no hubiera salido. Es cierto que luego, pues como Xavi menciona, traes a diferentes personas, a administración, empiezas a hacer cosas y la gente empieza a confiar. Pero tienen que entender que tu rol es el rol del facilitador y a veces no lo ponemos en valor. Xavi, una última pregunta y luego vamos a hacer dos preguntas a Xavi y Estefanía y luego abrimos para preguntas. La pregunta es si alguna vez te ha tocado soltar, os ha tocado soltar el control, cómo os ha hecho sentir a vosotros y cómo habéis gestionado el esperar que el resto, ¿no?, que el colectivo lidere con esa visión común. Bueno, soltar, por ejemplo, colectivamente, no sé si tengo algún ejemplo, pero, por ejemplo, hubo un caso con un ayuntamiento que nosotros estamos trabajando un proyecto conjunto, será un convenio, pero que nosotros, porque muchas veces cuando eres una entidad social es como un contrato. Nosotros siempre nos habíamos defendido la co-creación, es decir, que nosotros queremos tener un protagonismo, pero no por el ego, sino porque estamos co-creando y la visión es diferente. Los diferentes actores el mismo proyecto lo ven de forma diferente. Y en este caso el ayuntamiento nos dijo: ostras, que hemos aprendido tanto que ahora lo queremos hacer nosotros, y lo soltamos. Entonces había una visión de decir: ostras, hemos perdido el negocio, ¿no? Y dijimos: no, es que es muy positivo porque hemos conseguido que la manera de trabajar, que es la que estamos proponiendo, otros actores se la apropien, es suya, ¿no? Entonces ahí fue un buen aprendizaje. Otro sí que colectivamente, por ejemplo, dentro de la organización, porque yo creo que también el cambio sistémico a veces se produce dentro de las propias organizaciones, porque hay diferentes posiciones. Entonces, por ejemplo, otros casos es cuando decidimos empezar a comprar viviendas con personas dentro. Nosotros, nuestra misión no era comprar pisos con personas dentro, era comprar pisos vacíos para ofrecérselas a entidades o ayuntamientos para gestionarlas conjuntamente. Entonces salió la oportunidad porque una entidad financiera nos ofreció pisos con personas dentro, ocupas, o otros que eran antiguos clientes que por la crisis inmobiliaria no podían pagar. Y en nuestra casa se generó, y con nuestro patronato, que eran de entidades sociales, se generó una discusión de si eso era lo que teníamos que hacer. No estaba previsto, nadie había pensado hacer eso, pero una reflexión de decir: ostras, desde un punto de vista social estamos atendiendo nuestra visión, y por otro lado, desde el punto de vista económico también encaja. Entonces hubo mucha resistencia interna y externa del patronato, pero al cabo de 2 años parecía que esa idea había sido de esas personas que, es decir, al ver cómo estaba funcionando, se apropió de eso. Entonces, muchas veces soltar, si tienes esa visión sistémica, es que es la manera de que pasen las cosas, porque estás dejando ir y que pasen cosas que ya no son tuyas, ¿no? Por ejemplo, ahora en el sector de fundaciones, como lo que os explicaba de Habitatares, hay más. Es que siempre decíamos, es que tienen que haber más, porque si no, si eres tú solo, es muy endeble, ¿no? Y por ejemplo, unas misiones que no hemos conseguido, y por ejemplo ayer estaba Eduardo de Provivienda,
cómo podemos promover estos modelos de fundaciones no solo en Cataluña o en Madrid, sino en todo el Estado. Porque necesitamos que haya más, y podría decidir Habitat 3 irse a Cantabria o Andalucía, pero no era ese el proyecto. Entonces eso no ha funcionado, porque no hemos conseguido movilizar. Eso quiere decir trabajar, ir al territorio y que no te vean como un invasor, sino que vas a explicar e intentar movilizar. Tampoco no nos dedicamos a eso mucho tiempo, pero eso sería un reto, ¿no? Entonces, para mí sí que el aprendizaje es que soltar. Yo, por ejemplo, he soltado, yo he salido de Habitat 3 y fue muy doloroso, pero fue soltar, también en los egos, ¿no? El ego, como decías tú, es fundamental, es dejar que las cosas no son de nadie, sino son de todos, ¿no? Entonces ahí, bueno, es un gran aprendizaje, y creo que la manera de afrontar los retos sistémicos tiene que ver con todo eso, pero es no saber lo que es muchas veces. Entonces tienes que, y a veces no te entienden, ¿no? Cuando estamos diciendo la misión, coño, es que cuando lo están haciendo muchos, tú a veces lo piensas, pero los otros a veces no lo saben. Y tienes que empujar y tienes que ayudar. Pero el trabajo lo que va haciendo es que la gente, si realmente es auténtico, por ejemplo, aquí incorporamos también privados, ¿no? Que han ido entrando, patrocinados, también inversores. Cuando tú estás haciendo al principio, nadie cree, no es que no crean, es que no eres nadie. Pero cuando estás mostrando lo que puedes hacer y cómo lo enfocas, la gente se apunta. Y ese cambio que parecía que no podía ser, como tú decías, no es posible. Sí que es posible, lo que pasa es que no es fácil. Y si lo enfocas como se ha enfocado siempre, ¿no? Eso decía Einstein, ¿no? Si lo hacemos igual, seguro que pasará lo mismo. Con lo cual, el tema de la generosidad, que es muy complejo, es así. Y soltar es la manera de dejar en uno, ahora ya termino, uno de los temas que no hicimos y ahora se está empezando a hacer en esta entidad es la participación de las personas que viven en los pisos, ¿no? Da miedo, pues le das voz, pero te van a montar un pollo, porque ¿qué te van a pedir? Pues yo creo que ese es un tema muy potente, porque puede transformar el enfoque de la propia entidad. Y la entidad es que, como digo, si es una entidad que está estirando, todo eso después va a trascender a la propia entidad. Es decir, el modelo de que en España no funciona, en la administración pública evidentemente que no, que las personas que viven en los pisos de entidades sociales puedan participar en cuál es el servicio que se les presta, eso puede transformar no solo esa entidad, sino el sistema. Total, definitivamente pensar a largo plazo, entender que, ¿no?, las cosas tienen su tiempo y las personas tienen su tiempo. Voy a hacer una última pregunta a Estefanía. Estamos en unos momentos donde no creo que solo la juventud, pero definitivamente la juventud, el panorama que vemos, ¿no?, hacia futuro es un poco desalentador. ¿Cómo ante esta foto, a veces sobre todo, ¿no?, generación Z, que ve las cosas en muchos casos muy polarizadas, ¿no?, o muy mal o muy bien, cómo lideráis y cómo co-creáis, ¿no?, o sea, cómo utilizas la motivación para poder conseguir ese cambio cuando hay tanta falta de visión y cuando hay tanta falta de credibilidad en que se puede conseguir ese cambio, siendo tan joven? Gracias por la pregunta. Sí, la verdad es que es desalentador. La verdad es que tenemos unos ratios, la juventud, en todos los términos. Ayer con la mesa de vivienda lo hablaba con Lara y con mucha gente de aquí, ¿no? Es que de media en España los jóvenes nos emancipamos, están 30,3, ¿sabes? Y es como, wow, cualquier ratio que quiera estudiar de empleabilidad, de vivienda, de todo, es como que nos expulsa, ¿no? Prácticamente. Es como a veces dices, ¿por qué la gente se va de España, ¿no? Amigas, gente conocida, incluso hasta de Cantabria, ¿no? Ya hay muy pocas amigas que siguen creciendo laboralmente y se quedan en el territorio. Es muy difícil muchas de las veces. Entonces, hay retos. O sea, hay retos para la juventud, es evidente. Por eso también comenzamos esta aventura, ¿no? Yo al final, encima yo no empecé como en la verdad, yo empecé desde el activismo más puro en las calles. Entonces yo lo vi como hay muchas injusticias alrededor nuestro, hay que hacer cosas, ¿no? Vamos a movernos y a intentar ser agentes de cambio. Entonces, bueno, la motivación nace sabiendo de que es que lo que empezaba antes diciéndole, si nosotros somos pocos y ellos son menos, vamos, ha sido como el tatuaje de la vida para todo, en que empezamos a decir, vale, estamos en Cantabria, sabemos que nos vamos a quedar aquí porque hay mucho por hacer,
pero estamos en un país mucho más grande, hay mucha más gente viviendo en los pueblos, vamos a buscar a la gente joven, ¿no? Entonces, desde hace 3 años, más o menos de manera informal, empezamos a co-crear una red con otras organizaciones en otros espacios. En los primeros que fuimos a regenerar el Cinorro y la Bardal, como Extremadura, Murcia y Cantabria, y desde ahí, bueno, en febrero hemos montado formalmente ya como entidad jurídica en términos de asociativos EPA, ¿no? Una asociación que estamos ya en 14 de las 17 comunidades autónomas con más de 24 organizaciones. Es como, vamos a por todas. O sea, es que se están haciendo muchas actividades en el rural, la gente está movilizada y seguimos creciendo. O sea, prácticamente todas las semanas seguimos creando asociaciones en diferentes pueblos recónditos con gente joven que quiere modificar, ver oportunidades, ver sus vidas mejoradas, ¿no? Porque al final vivir de una forma digna es algo que parece loco. Lo hablaba antes el otro día con Mónica, que se ha ido a vivir a Peñarrubia, que son 20 personas, me han dicho, en el pueblo, y, o sea, no sé si la conocéis, Mónica, pero era como, es que son retos, ¿no? Es cuando vives en un territorio rural te empiezas a dar cuenta de todo lo que no tienes, de todas las necesidades que hay que mejorar, de todos los mínimos que se entiende que no tienen que ser iguales en todos los espacios, pero como que partimos desde que nuestra primera prioridad es el abrazar, ¿no? La pluralidad de los territorios y con ello entender qué hace falta en este territorio y qué hace falta en el siguiente, ¿no? Porque no tenemos todas las mismas necesidades y tampoco hace falta, ¿no? Lo importante es como ir a los matices, vamos a hablar con la comunidad, ¿no? Que un poco lo hablamos desde el principio de esta mesa, vamos a estudiar a las comunidades. Y bueno, la motivación sale pues porque vivimos en los pueblos, o sea, como que prácticamente es como, yo quiero ver mi vida mejorada y yo no me quiero ir de aquí. Me encanta Cantabria, o sea, me encanta mi pueblo, me encanta ver a la juventud crecer en esos espacios, que la gente que viene aquí a veranear sabe por qué esto es un paraíso. Entonces es como, ¿por qué no podemos hacer vida en los pueblos si no es tan difícil, ¿no? Porque yo a veces se lo digo a gente, ¿no? ¿Qué diferencia, por ejemplo, Madrid de un pueblo, ¿no? Puedes pensar, tiene cielo, tierra, edificios, joder, pero mira todo lo que tenemos nosotros, tenemos montaña, tenemos playa, es como, al final son cambios de mentalidad de que podemos hacer exactamente lo mismo en espacios mucho más pequeños, pero necesitamos como unos mínimos operativos, ¿no? Ostras, si no tenemos una escuela, no tenemos un hospital, el transporte nos deja desamparados en la carretera, ¿no? Que lo hablaba ayer en la mesa de nada me sirve también mejorar las líneas de transporte, que lo debato con Pablo, el director general de Transportes y Comunicaciones aquí en Cantabria, tío, cuando vas al valle te deja la carretera general, no hay iluminación, hay gente, una población bastante envejecida, pues es que no van a usar el transporte que hay porque es que no estás estudiando absolutamente nada. Es como, ¿por qué no la gente no se monta? O ¿por qué? Pues bueno, es como la rueda que se retroalimenta que no acaban de entender que hay que involucrar a la comunidad afectada para todo lo que quieras. Es como también el tema de los eólicos, ¿no? La transición energética y cómo ir hacia allá. Siguen sin entender tampoco que hay que meter a la población. De nada me sirve que en Bruselas te muevas a redactar anteproyectos, que sin pensar si hay yacimientos arqueológicos protegidos, si vas a afectar a lo que sea, y encima sin preguntar, con estudios de impacto ambiental desfavorables, con todo, que dices, joder, ¿quién ha redactado este proyecto? Porque es que no ha dado ni una. O sea, se ha puesto a hacer un check-in y han dicho, bueno, no da, pero seguimos para adelante. Y es como, wow, sí, es como eso. Entonces, pues sería como un poco que la motivación sale de que vivimos aquí y que no queremos que nuestra vida se empeore y que mucho menos nos echen, ¿no? Que la hablamos también ayer, bueno, es que ayer hemos hablado un montón de cosas tío, es que yo no puedo emanciparme porque hay gente con mucho dinero que está comprando las casas de lado mío. Yo no puedo competir, es que prácticamente no tengo ni un trabajo estable. Entonces, bueno, tenemos que endurecer muchas medidas vamos a apoyar a la comunidad local que vive en nuestros espacios y vamos a poner medidas de que, sin ser ambiciosos, que al menos el 50% de la gente que vive en esos pueblos viva más de 6 meses al año. Llámame loca, utópica, pero una economía no se sustenta con 2 meses al año, con unos mínimos de conocimientos económicos. Entonces es como, wow, en un medio plazo está destruida Cantabria. Es que, ¿qué queremos? Bueno, entonces, sí. Y creo que has ejemplificado, ¿no?, una de los ingredientes clave, ¿no?, para co-crear en esta nueva economía, que es la pasión, ¿no? La pasión y una visión que a veces creo que todas las personas que hemos liderado cambios quizá más sistémicos, más profundos, a veces se nos puede ver como tontos, como ciegos, pero esa visión que
que no te deja de... O sea, tú lo sigues viendo y no te entra en la cabeza cómo el resto de personas no lo ve igual, es precisamente una de las... es esa llama que permite generar ese cambio. Y bueno, voy a dar solo una última cosa, que es también compartir, para intentar como resumir, Xavi mencionas, ¿no? El poder de el soltar, definitivamente el liderar se tiene que hacer desde una visión, ¿no? Del grupo que está empujando, que está facilitando, que está haciendo, está permitiendo, ¿no? Desde esa generosidad hacer que el colectivo avance. Definitivamente se necesita esa pasión, pero tampoco sin hacer que tu ego, que la sombra, ¿no? de tu organización, de ti, pues pueda opacar a otros y cómo lo puedes hacer. Creo que son unas de las ideas, ¿no? que han salido en esta mesa, el poder de la pasión, de la visión a largo plazo, no de la visión a corto plazo solo basada, ¿no? en intereses más transaccionales, sino intereses más relacionales, trascendentales. Y bueno, voy a dejarlo aquí para abrir a preguntas. No sé si, Ana, tenemos 5 minutos. Venga. Gracias, Pablo, por moderar la mesa como lo has hecho. Me dan ganas de conocerte. Ahora propondría volver otra vez al miércoles a las 9 para conocer a todas las personas que no he podido conocer, pero bueno. Gracias, Xavi, por tu intervención. Ayer me quedé con ganas de más, te lo dije en la cena. Tuve la suerte de tener una entrevista casi personal contigo, porque hablamos un buen rato. Estuve rodeado de gente estupenda. Qué bueno por ello, gracias. Y como ayer tuvimos ya casi una entrevista personal, no te voy a preguntar nada. Sí que le voy a preguntar a Estefanía. Gracias por tu entusiasmo. Yo estoy entusiasmado con la vida, pero ojalá hubiese tenido ese entusiasmo con tu edad. Entonces, bueno, adelante con ello. Yo te hago una pregunta muy concreta. Yo quiero volver a lo rural, quiero desarrollarme ahí. Entonces, tú que conozco Cauerniga, en cierto modo, el año pasado disfruté de ella durante un tiempo. Soy medio cántabro también y eso me une un poco a esta tierra. ¿Qué tendría que hacer una pareja para asentarse en Cauerniga? Gracias por tus palabras. Sí, la verdad es que, de verdad, cualquier persona que me conoce soy así todo el rato. Entonces, sí, me mueve una energía muy bonita que, de hecho, ahora te contesto, pero estaba hace 2 semanas en Rumanía y había una chica que me vino, que ya tenía 30 años, bueno, estábamos como en todo tipo de congreso. Bueno, a ver, vale, sí, o sea, a ver, son diferentes años. No, pero me dijo, bueno, es que... No, perdón. Van pasando los años. No, vale, no voy a seguir. No, pero que como que me recordaba, ¿no? De que no perdiera nunca esto, ¿no? De que pasa, aunque sean 10 años, aunque como que hay momentos en la vida que siguiendo siendo joven, que vas perdiendo, ¿no? Como la motivación para continuar, ¿no? De que... Y yo le decía que me parece increíble que vayamos cambiando también de ese espacio, de que no todo el rato tenemos que estar en el punto de cañón, ¿no? Como que iba a ir como más por esta reflexión de que le digo, súper guay que tú has estado un montón de años liderando y que ahora no sea tu momento, que somos mucha gente, ¿no? El responsabilidad a una persona todo el rato, es que tiene energía, estoy yo, va a venir más gente y es como... No, bueno, quería como traer que es guay también como que haya desbalances y que no todo el mundo haya tenido... Pero gracias por eso. ¿Y qué tiene que hacer una pareja para vivir en Cauerniga? Mira, es que lo comentábamos ayer en el Prado, ¿no? Porque estaba la zona playa y la zona Prado. Es que el problema no está en la gente que quiere vivir en el pueblo. El problema está en la gente que quiere vivir 2 meses al año, cuando son 12 en total. ¿Qué pasa? Desestabilizas una economía entera. O sea, ¿qué pasa los 10 siguientes años? Mira, comillas, o sea, lo he hablado con Carlos, esto un montón de veces, tiene un problema enorme. He trabajado 3 veranos allí y es principalmente el 95% madrileños, que sin ningún problema con los madrileños, pero bueno, el perfil veraneante que hay en comillas es madrileño y es como...
si estuvieran viviendo madrileños los 12 meses, súper amigos. O sea, súper guay, o sea, que tiene que venir gente, o sea, que hay balanzas, hay migraciones por el propio territorio, que no hay migraciones solamente entre países, es como, te daría la mano, o sea, te ayudaría a buscar una casa. Sí. Claro, por eso, que en ese sentido mi respuesta es que te... Sí. Que ojo, que si fuera de Madrid también, pero el hecho de que, como la respuesta sería de que te ayudaría a buscar y que te establecieras, que ojo, que lo que he comentado antes es cierto, de que los precios están muy altos, o sea, comprar una casa, comprar un terreno en Cantabria parece como, bueno, sí, no tengo palabras, o sea, es como, es imposible, o sea, entonces, pero ojalá en algún momento la sociedad de Cantabria, pues porque, bueno, ahora estoy focalizada aquí, entienda que tenemos que luchar por crecer en comunidad. Es que ayer estábamos hablando también del despoblamiento, ¿no? Es que son tan dispersas las realidades en los pueblos. Aquí en Cantabria no hay despoblamiento, hay un repoblamiento, pero que el segmento poblacional que viene no es el mismo, es vacacional, de 2 meses al año. En Noja se multiplica por 52 el número de personas que vienen en verano. Desde hace más de 3 años hay más personas vacacionales que locales en Cantabria. Es como, wow, es que por favor, es que tiene que cambiar la forma en que estamos repoblando nuestro territorio, porque es que le quedan años si seguimos en esta dirección, y a ver quién da soporte a la gente que viene aquí de vacaciones, ¿no? Porque si no hay gente local, se hace como muy complicado que reciban servicios, ¿no? Entonces, como respondiendo, y porque veo que hay más preguntas, te ayudaría. Entonces, sí. ¿Una pregunta más? Sí. ¿Quieres tú? Bueno, yo simplemente voy a aprovechar para daros las gracias. Me ha parecido súper inspirador. Además, ayer me quedé con ganas que no pude estar por la tarde de escuchar a Xavi. Yo estaba pensando todo el rato, además, bueno, me ha encantado, ¿no? Lo de el poder de la visión me traía un poco a las teorías de los imaginarios colectivos que creo que estamos perdiendo. Además, hablabas también, ¿no?, de entender, querer y poder hacerlo, que en el fondo es tan humano porque es unir cabeza, corazón y manos, ¿no? No podemos actuar hasta que no pasa por el cuerpo, porque el aprendizaje pasa por el cuerpo, ¿no? No es... Creo que estamos muy atrapados en esa racionalidad, que es lo que atrapa el ego, ¿no? Y me apuntaba aquí de esto tan bonito de para pasar del ego-sistema al ecosistema, necesitamos pasar de lo que yo quiero de la vida a lo que la vida requiere de mí, ¿no? Que es lo que nos permite poder estar al servicio de algo mayor, ¿no? Yo, bueno, tenía una pregunta que ya voy a aprovechar y la voy a lanzar, Juan, que es, en mi experiencia involucrándome en estos cambios sistémicos en organizaciones, pero también a nivel un poco mayor, en territorio, lo que me doy cuenta es que, digamos, esa chispa, la esencia con la que surge algo, de repente cuando eso crece, como que se desvirtúa, ¿sabes? Como que se pierde la esencia, como que de repente pasamos de poder estar, como yo digo, ¿no?, conectados con lo que la vida requiere de nosotros, y de repente empezamos o sea, todo empieza siempre como muy autogestionado, colaborativo, con gente que tiene pasión, que tiene una visión, que se junta para hacer cosas, y de repente aquello crece, entra como la burocracia, se institucionaliza, no sé lo que pasa en ese crecer que nos perdemos, ¿no? Entonces, no sé si tenéis alguna experiencia en la que, dándoos cuenta de esto, habéis sido capaces de volver al origen, ¿no? Porque me conectaba mucho también con una cosa que decía José de Quiero ayer, que es como el propósito al final se mide en aquello que estamos dispuestos a perder. Entonces, a veces, ¿no?, cuando las cosas crecen, el ego se aferra a cosas y de repente aparece el miedo. Y una palabra muy importante que creo que todavía no ha aparecido, por lo menos yo no la he escuchado en estos días, que es el amor. O sea, lo contrario al miedo es el amor, ¿no? Cuando actuamos desde el miedo estamos en el ego, cuando actuamos desde el amor estamos al servicio, ¿no? Si tenéis alguna experiencia en la que, al daros cuenta de esto, habéis tenido la capacidad de volver a la esencia, y a lo mejor ahí hay decisiones difíciles, ¿no? Porque las cosas crecen, tenemos poder, no nos relacionamos bien con el poder. ¿Cómo volvemos, ¿no?, a la esencia? Ana, ¿tenemos tiempo para responder? Sí. Vale. ¿Queréis? Si no, le doy yo.
Solo un ejemplo. O sea, yo empecé Bridge hace 12 años. Después de 8 años habíamos creado casi 200 programas en 50 países, casi 3.000 emprendedores. Y hubo un punto donde yo decía, más de esto, ¿para qué? ¿No? Ya una organización de 30 personas. Y una de las cosas que creo que es clave, y al final eso pasa en cualquier colectivo, es que es el valor del propósito. El propósito no es la visión, es el camino que estás haciendo, ¿no? Es el para qué final que estás haciendo. Y ahí hicimos un ejercicio en 2023, porque ya en 2021-22 nos estábamos retando más de esto, y ahí fue muy clave donde nos dimos cuenta que había que cambiar la visión. Creamos una visión a 10 años, y desde ahí nos dimos cuenta que ya no era solo crear nosotros programas, sino ayudar a otras organizaciones a crear programas, fortalecer, o sea, un poco modelo Montessori, en vez de nosotros crear todos los programas, pues meternos dentro de otras organizaciones de apoyo al emprendimiento y liderar un cambio mayor. Entonces, creo que lo que acaba pasando muchas veces en cambios colectivos es que esa emoción, esa pasión inicial, ¿no?, de poder generar un cambio, llega un momento que ha sido tan desgastante porque se ha liderado muchas veces desde el héroe emprendedor, la heroína emprendedora, que al final pues esa persona se cansa y entonces pues pierde esa llama, ¿no? Pero entender que siempre hay que volver al propósito y marcar una nueva visión que pueda ser emocionante. Es lo que los deportistas hacen, ¿no? Pues lo hacen en 3 minutos, pues el siguiente año lo quieren hacer en 2, y siempre es visionar desde ahí, y lo que acaba pasando muchas veces es que nos agotamos. Entonces, el poder también cuidarse. Yo tuve un burnout, un quemazón en 2019, y desde ahí pues también entendí, ¿no?, que esto es una maratón, que ningún cambio social se ha hecho en menos de 30 años, y entender que no se puede, o sea, este modelo, ¿no?, de crear una startup de impacto y en 3 años, 5 años, 10 años generar un cambio profundo, nunca ha ocurrido. Entonces, simplemente es eso, es como volver otra vez al propósito, reevaluar visión y en el camino cuidarse y no quemarse. Bueno. ¿Puedo comentar algo muy rápidamente? No nos dejan. Sí. Que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Estefanía en todo, pero quería hacer una reflexión, porque tú misma has descrito Cantabria igual inconscientemente como un paraíso, y justamente es eso uno de los anzuelos de la turistificación que tenemos, ¿no? Que Cantabria la estamos definiendo siempre como un producto, que bueno, por supuesto no es un paraíso, es un territorio de gente que vive todo el año, no de gente... cuando este chico ha dicho que quiere venir a vivir a Cantabria, venir 2 meses no es venir a vivir, como tú has dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, eslogans como Cantabria Infinita, todo esto que nos han definido desde el exterior más que desde el interior, es una cosa que los propios cantabros creo que tenemos que tener cuidado con el lenguaje que utilizamos para no seguir potenciando eso, ¿no? Entonces, a mí hace poco me dijo alguien eso, que alguien de fuera, no voy a decir de dónde, pero os podéis imaginar de dónde puede ser, que es un paraíso, y yo le dije que no estaba de acuerdo, que no es un paraíso. Cantabria no es un paraíso ni es infinita. Si el mundo no lo es, imaginaos Cantabria, mucho menos, ¿no? No venir a Cantabria. Queda cancelado el baño de hoy. Bueno, voy a decir una cosa como súper sutilmente, pero es que yo estoy enamorada de mi tierra, entonces no la veo desde otros ojos, y creo que cada persona, independiente de donde viva, tendría que estar enamorado de la suya y creer que de donde ella viene es el mayor paraíso que tienen. Entonces, es cierto que el lenguaje construye narrativas, con eso estoy de acuerdo contigo, pero... Bueno, a ver cómo lo explico yo esto. Es que una de las cosas que trabajamos con nuestros popuelos principalmente es hacerles enamorarse de su tierra, ¿no? De hacerles entender por qué es importante quedarse y luchar, aunque nos pongan 50 piedras en el camino, ¿no? Entonces, es complejo. O sea, el no verbalizar esto, también estos espacios para hacer entender lo que yo les muestro a la gente que formo. Pero... No sé, esto lo hablo mucho en las casas, o sea, porque allí en el pueblo tenemos 2 casas de co-living, y muchas veces Gloria me dice, no es lo que dice, sino como el otro lo interpreta. Claro, es que yo entiendo que, claro, cuando ya yo digo el paraíso, para mí yo lo veo como mi casa, como de donde yo nazco, de todas las visiones, como un espíritu, y yo entiendo que hay gente que lo transforma, ¿no? Wow, si es un paraíso para ella, tiene que serlo para mí
voy a ir allí a turistificar y hacer como un turismo gentrificador, agresivo y todo. Pero, o sea, recojo tu comentario, pero me cuesta mucho no decir que estoy enamorada de mi tierra, porque es que quiero transmitirlo y como... Sí, Sí. vamos, Pero sí. vamos a tener que Pero sí. cerrar. Vamos a ver un café, ¿no? Perdón. ¿No hay Gracias. café? Sí. Venga, pues... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.